Hola, muy buenos días. Mi nombre es Herbert Albers y esto es IT Insight. Hoy empezaremos una nueva serie de programas dedicados a SOA o Service Oriented Architecture, que en español se conoce como Arquitectura Orientada a Servicios. SOA es un tema muy interesante porque permite vislumbrar nuevas maneras de diseñar aplicaciones, especialmente en el ámbito empresarial. Acaban de oír una señal sonora. Esta señal indica que tienen que pasar a la siguiente página de la presentación. Si no han bajado la presentación, pueden hacerlo desde mi página web, la cual se encuentra en http://www.hubert-albers.com. Eso se escribe www.hubert-albers.com y la encontrarán en la sección de IT Insight junto al capítulo del día de hoy. También les quiero comentar que se pueden suscribir a este podcast a través de iTunes y que si tienen alguna pregunta, comentario o simplemente quieren participar con ideas para mejorar este podcast, pueden escribirme directamente a mi correo personal en hubert-albers@mac.com. Cuando hablamos de SOA hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera es que SOA no es algo que surge de la nada. SOA realmente es algo que está basado en tecnologías que se diseñaron para resolver problemas de B2B, o sea, de comunicación de negocio a negocio. Poco a poco la gente fue descubriendo que esas tecnologías eran muy útiles dentro de la empresa. ¿Y para qué eran útiles? Eran útiles para dar mayor flexibilidad a los programas y así poder responder mejor a las necesidades del negocio. Muchas veces la gente de sistemas nos olvidamos que nuestro sueldo lo paga una empresa para poder, en general, poder vender más. Y esa voluntad de vender más se traduce en muchísima gente que trabaja en nuevas iniciativas de marketing, de ventas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando quieren llegar y vender un nuevo producto o vender productos existentes de manera más eficiente, normalmente eso se traduce en realizar cambios a las aplicaciones. Y esos cambios a las aplicaciones normalmente son un freno para la innovación de los negocios, ¿no? A lo mejor el producto está listo, ya se podría lanzar, pero no está el sistema para registrar las ventas. Entonces no es de extrañar que muchísimas veces la gente de negocios odie a la gente de IT, porque son los que en lugar de ofrecer soluciones siempre tienen pretextos, problemas y frenan las nuevas iniciativas. Con SOA se pretende eliminar al máximo esos problemas y simplificar el desarrollo de nuevos sistemas. Y es algo que veremos más adelante. Pero antes de hablar de ese tema en especial, vamos a entender cómo hace un par de años se estaba planteando la comunicación entre distintas empresas. Y luego veremos cómo eso se ha convertido a lo que hoy en día conocemos como SOA. Esta es una lámina que yo enseñaba a mis clientes hace un par de años y en ella se intentaba representar cómo veíamos en IBM el crecimiento de Internet sobre los siguientes años. Originalmente todo el mundo quería poder accesar a Internet y para ello la tecnología más importante era el browser. En ese momento Netscape era el rey y compañías como Microsoft estaban intentando copiarlo para desbancarlo de esa posición privilegiada. Más adelante la gente empezó a entender que accesar a Internet pues era una tecnología importante, pero que muchos iban a ofrecer diferentes medios para poder hacerlo y lo que se convirtió en estratégico fue el desarrollo de aplicaciones que permitieran simplificar la publicación de documentos HTML en Internet. Y ahí es donde surgieron productos como Dreamweaver de Macromedia o Adobe Go Live y Microsoft una vez más intentó recuperar su retraso sacando más adelante un producto como FrontPage, ¿no?
Pero la publicación de documentos en Internet realmente solo era la primera etapa. La gente se dio cuenta del potencial comercial que ofrecía Internet y rápidamente quiso empezar a vender productos en línea. Esos productos, para poder venderlos, era necesario poder procesar tarjetas de crédito en línea, conectarse a los bancos y obviamente la seguridad era un problema. Por eso surgieron nuevas tecnologías como las firmas digitales, HTTPS, SSL, etcétera. Eh, eh, lo sorprendente de esto es que muchas de estas tecnologías que existían en Internet originalmente no se estaban utilizando dentro de la empresa. Fueron muchas veces los desarrolladores más jóvenes, los que ya conocían Internet porque lo usaban en la universidad o en su casa, los que empezaron a empujar el uso de tecnologías de Internet dentro de lo que ahora se conocía como la intranet, ¿no? Por las ventajas que eso ofrecía a las grandes empresas. En lugar de tener que instalar aplicación tras aplicación en las PCs de los usuarios, como era necesario hacerlo en la época de cliente-servidor, el uso de un browser como cliente único simplificaba mucho la administración de los equipos y además permitía que desde un solo punto se pudieran accesar información de múltiples fuentes, la cual por primera vez era posible comunicar entre sí. Y esa comunicación se hacía con lenguajes nuevos que estaban muy bien preparados para la integración de sistemas, como fue el primero de ellos fue Java, ya que permitía ejecutar una misma aplicación en múltiples plataformas independientemente del sistema operativo o el tipo de máquina que estuviéramos usando, ¿no? Y en ese momento nosotros sentíamos que esa tendencia de uso de tecnologías de información para resolver negocios iba a ir cada vez aumentando más de manera exponencial, porque nosotros veíamos que el siguiente paso lógico era el uso de tecnologías de información para integrar la cadena de valor. ¿Qué significa eso? La mayoría de las empresas no trabaja sola. Muchas veces a lo mejor hacen diseño del producto, pero necesitan trabajar con proveedores que le van a entregar las distintas partes. A veces incluso ni siquiera fabrican el producto, ¿no? Entonces están en contacto con el proveedor que les fabrica el producto. Pero por el otro lado, también tienen que estar trabajando con los clientes y esa integración debe ser cada vez más eficiente. Si nosotros vendemos artículos como papel, por ejemplo, y lo vendemos a través de tiendas o lo vendemos directamente incluso al cliente, es más eficiente que el cliente desde su computadora pueda pedir el producto que tener que hacerlo a través de todo un sistema manual dentro de su empresa. Entonces, lo que nosotros sentíamos es que era necesario que los sistemas internos de aprovisionamiento de las empresas pudieran comunicarse de manera electrónica con sus proveedores para que todo esto fuera mucho más eficiente. El poder intercambiar no solo pedidos, sino facturas en línea iba a hacer crecer mucho el uso de TI para hacer las empresas más eficientes. Sin embargo, aquí pasó algo raro. Cuando el negocio, cuando el boom del comercio electrónico estaba en el máximo auge, en plenitud, resulta que hubo un problema. De repente la gente empezó a perder confianza en muchas de esas empresas, las cuales no habían sido capaces de ganar ningún beneficio a pesar de haber invertido mucho en tecnología, mucho en publicidad, y muchas de esas empresas empezaron a quebrar. El problema es que no solo quebraron las empresas, sino que desaparecieron billones de dólares ficticios que se habían creado en bolsa, y eso pues nos llevó a una mini crisis económica. Entonces, muchas empresas perdieron, por lo menos de manera momentánea, el interés en ir a vender
de manera electrónica, ir buscando más clientes, porque realmente el mercado se había estado reduciendo. Lo que estaban intentando era centrarse en reducir los costos al máximo para capear el temporal y estar en buenas condiciones de competir una vez de que el mercado se hubiera recuperado. Entonces, esta fase de EAI que nosotros originalmente pensábamos que iba a ser rápidamente suplantada por el nuevo B2B que venía en camino, resulta que se alargó mucho más. Se alargó porque las empresas dedicaron mucho tiempo y recursos a mejorar sus sistemas, mejorar los sistemas de información para que sus empleados pudieran ser cada vez más productivos y eficientes. Y en ese proceso de reducción de costos, estuvieron mirando todas las tecnologías que estaban disponibles en ese momento en el mercado, entre ellas las de B2B. Y como veremos a continuación, muchas de esas tecnologías son muy interesantes, no solo para conectarnos con empresas externas, sino para integrar nuestros propios sistemas y simplificar el desarrollo de aplicaciones. Y eso es realmente el origen de SOA. Para entender bien los cambios que se requieren a las arquitecturas de aplicaciones web para soportar un modelo de B2B, primero vamos a analizar el modelo de web tradicional, que sin duda todos ustedes ya conocen. En él, un usuario se conecta a través de un browser a un web server solicitando una página. Si esa página es una página estática, automáticamente es regresada al browser para poder ser mostrada. Si se trata de una página dinámica, es decir, que ha sido generada por un programa en base a datos que están a lo mejor en una base de datos o algo similar, normalmente el web server a través de un plugin invoca otro componente que es el responsable de generar esa página de manera dinámica. En el mundo Java ese otro ente se conoce como servidor de aplicaciones. También hay otras alternativas en el mercado, por ejemplo, para los que trabajan en PHP, eso es un sistema en el cual los scripts son ejecutados para poder generar las páginas dinámicas y hay otras opciones como Ruby on Rails que ha estado ganando cierta popularidad recientemente. La ventaja de manejar este tipo de tecnologías es que se simplifica el desarrollo de la aplicación web. En lugar de tener que preocuparme de detalles como cómo voy a poder responder de manera simultánea a miles de personas que se están conectando con nuestro servidor. Cuando yo desarrollo, por ejemplo, una página dinámica en Java utilizando JSP, no tengo ese problema porque yo lo programo como si una persona se conectara conmigo y no me preocupo de nada que tiene que ver con el multithreading y nada similar, ¿no? Entonces, los servidores de aplicaciones ofrecen además muchas facilidades para conectarse a sistemas legados, a bases de datos, en manejo de objetos distribuidos y en general hoy en día los desarrolladores que utilizan servidores de aplicaciones tienen muchos menos problemas para generar las aplicaciones web que los que tenían originalmente los que programaban CGIs. Ahora bien, este modelo tradicional tiene limitaciones y para entender el alcance de esas limitaciones vamos a tomar un caso ficticio. Por ejemplo, imaginemos una compañía aérea, la vamos a llamar Aeroméxico para que suene real, pero la verdad es que es algo que yo he estado inventando para ilustrar este problema que tienen muchas compañías, ¿no? Una compañía como Aeroméxico ha estado vendiendo billetes de manera electrónica tanto en sus instalaciones como a través de distribuidores durante años. Y lo ha estado haciendo utilizando un mainframe a la cual se conectaban una serie de terminales tontas, de estas terminales que conocemos con pantallas verdes, y eso ha estado funcionando perfectamente durante años y años, ¿no? Cuando surge Internet, la mayoría de los proveedores lo que hacen es ir con una compañía como Aeroméxico y decirle,
esta tecnología de Internet es muy interesante. ¿Por qué? Porque Internet supone el fin de los intermediarios. Los intermediarios, que en este caso son las agencias de viajes, le explican, no aportan valor. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, Aeroméxico tiene los aviones, los clientes, los pasajeros tienen las ganas de viajar y el dinero para pagar el billete. ¿Para qué necesitamos las agencias de viajes? Es mucho más eficiente si un pasajero se conecta a través de Internet al sitio de Aeroméxico, compra su billete en línea, lo paga y luego va al aeropuerto para subirse al avión y ahí mismo recoge su recibo, ¿no? Y entonces, pues no solo Aeroméxico, sino toda la industria aeronáutica lo que hacen es empiezan a adoptar ese modelo. Y esto no es algo nuevo, es algo que ha ido tomando fuerza en los últimos años y podemos empezar a medir hoy en día los resultados. ¿Qué ha pasado? Bueno, muchas pequeñas agencias de viajes han quebrado. ¿Por qué? Porque efectivamente no aportaban ningún valor. Si yo quiero comprar un billete de avión para volar, por ejemplo, de México a Nueva York, pues no necesito para nada el valor supuesto que me daba la agencia de viajes, ¿no? Al fin y al cabo, yo ya he ido a Nueva York muchas veces, lo conozco, no necesito que me hablen de los lugares interesantes que uno puede ver ahí, ¿no? Sin embargo, no han quebrado todas las agencias de viajes. Hoy en día existen aún muchas. Sin embargo, esas agencias de viajes han cambiado. Hoy en día no venden simplemente billetes de avión de ida y vuelta, porque es algo que, como ya mencionábamos antes, no aporta valor, sino que se especializan en viajes complejos. Viajes donde a lo mejor un pasajero tiene múltiples destinos, al cual a los cuales no llega una sola compañía aérea. Y lo que vemos mucho son agencias de viajes que se especializan, por ejemplo, en lunas de miel a lugares lejanos, ¿no? O viajes para grupos de muchos viajeros, donde realmente sí pueden aportar valor. Por ejemplo, si una pareja que se acaba de casar quiere pasar su luna de miel en Europa y está volando desde Argentina, a lo mejor resulta que va a tener que trabajar con varias compañías aéreas, varios hoteles, a lo mejor va a tener que alquilar un coche. Eso es algo que ninguna compañía aérea es capaz de resolver completamente. Entonces, para las compañías aéreas, si bien las agencias de viajes han perdido, pues en muchos casos, poder, existen agencias de viajes grandes que son importantes para estas compañías aéreas. ¿Y por qué? Porque siguen comprando muchísimos billetes de avión para sus clientes. Entonces lo que nosotros vemos es que la gente de ventas de una compañía como Aeroméxico se quiere acercar a esas empresas y decirle cómo te puedo ayudar, ¿no? Para poder eh, hacer que tú seas más eficiente, que tu negocio gane más dinero y que pues de paso me compres a mí el mayor número posible de billetes de avión. Y lo que estamos viendo es que esas agencias de viaje lo que suelen contestar a sus proveedores es decir, bueno, tú pusiste tu página en internet hace un par de años, ¿no? Pero pues yo también he puesto la mía. En ella lo que anuncio ya no son vuelos así sencillos, pero lo que anuncio son paquetes que realmente interesan a mis clientes. Por ejemplo, luna de miel, en el sureste asiático durante 3 semanas, ¿no? El problema que tienen esas agencias de viajes es que normalmente cuando alguien quiere comprar ese paquete, lo que tiene que hacer es llenar una forma dejando sus datos y después de un día o así se conecta con ellos una persona de la agencia de viajes vía telefónica diciéndole ya hemos estado investigando y para las fechas que ustedes han solicitado hay o no hay billetes, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Porque no es fácil para una agencia de viajes que al fin y al cabo no es un negocio muy grande, que no suele tener un departamento de sistemas pues importante, comunicarse con los sistemas que utilizan en todas estas grandes empresas relacionadas con los viajes.
ya sea los hoteles, las compañías aéreas, las alquileres de coches, etcétera, ¿no? ¿Por qué es complicado? Porque si estas empresas tuvieran que aprender todos los tipos de sistemas operativos y tecnologías que utilizan cada uno de sus proveedores, no hay manera humana de que termine, ¿no? Porque tendrían que saber de mainframe, de Unix, de Windows, de DB2, de Informix, de SQL Server, de Oracle, y eso es algo muy, muy complejo para una empresa pequeña o mediana. Entonces, lo que estamos viendo es que el modelo tradicional de web donde alguien se conecta a través de un application server para obtener información de un sistema central simplemente no funciona para lograr la integración con los socios de negocios. Y eso es un problema que es cada vez más y más importante. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, pues la solución son los web services. Esta tecnología fue propuesta como estándar de manera conjunta entre IBM y Microsoft. Es una tecnología basada en XML donde cada una de estas dos empresas ha aportado parte de la tecnología. IBM se centró en lo que era la comunicación entre sistemas vía llamadas a procedimientos remotos y Microsoft aportó algunas tecnologías que tenían que ver con la transformación de mensajes. Realmente los web services lo que permiten son la interacción entre sistemas diversos, aunque estén programados en lenguajes de programación distintos y corran en diferentes sistemas operativos. Eso es algo muy, muy importante porque anteriormente ya existían sistemas para comunicar programas que estaban corriendo en sistemas remotos, ¿no? Uno que salta a la memoria inmediatamente es Corva y Corva se podía invocar desde algunos lenguajes de programación, pero principalmente estaba diseñado para comunicar aplicaciones programadas en C++ y, bueno, y también en C, ¿no? Y eso obviamente limitaba mucho la utilidad de esa tecnología porque pues hay muchos lenguajes de programación que siguen siendo importantes en el mercado por muy obsoletos que parezcan. Existen todavía multitudes de sistemas corriendo en RPG, en COBOL, y hay otros sistemas más modernos escritos en Visual Basic, y realmente no existían soluciones sencillas para comunicar sistemas, por ejemplo, escritos en Visual Basic con sistemas en COBOL antes de que surgieran los web services. ¿Cómo ha funcionado el desarrollo de los web services? Bueno, pues realmente IBM y Microsoft lo que hicieron fue repartirse el trabajo, ¿no? IBM hizo gran parte de la implementación de los APIs de referencia para Java y por eso muchos de los APIs que hoy en día se usan en Java están basados en tecnologías originalmente donadas por IBM, a pesar de que luego estas han sido modificadas por otras empresas que están interesadas en promover este lenguaje, ¿no? IBM también ha colaborado de manera importante a abrir lenguajes pues ya más viejos como COBOL y RPG y permitirles accesar también a los servicios web. Por otro lado, Microsoft se ha encargado de hacer lo propio con .NET, ¿no? Eso significa que hoy en día las versiones más recientes de las herramientas de Microsoft para programar en Visual Basic, para programar en C Sharp, para programar en otros lenguajes de Microsoft ya también pueden trabajar de manera transparente con los web services. Y finalmente ha habido muchos esfuerzos de otras compañías, de individuos, de grupos para que realmente el uso de los web services sea general y que se puedan utilizar en cualquier tipo de programa o de tecnología, ¿no? Hoy en día desde PHP yo puedo invocar web services o responder a peticiones de web services, lo puedo hacer en Apple Scripts, lo puedo hacer virtualmente en cualquier lenguaje de programación. Ahora, uno de los peligros importantes que existían para los web services es que después de empezar esa tecnología, pues alrededor de un estándar claramente establecido, poco a poco algunos participantes empezaran a salirse del estándar y pues
supuestamente para introducir mejoras o cosas así, pero que al final se perdiera esa interoperabilidad, ¿no? Y eso es algo que pues ya conocemos que ha ocurrido muchas veces con Microsoft, que al principio adoptó Java, luego lo intentó cambiar en su beneficio para que Java funcionara de manera supuestamente mejor en Microsoft, pero el hecho es que ya luego ya no, los programas de Java hechos para Windows resulta que ya no funcionaban en otras plataformas, ¿no? Y eso pues definitivamente era un peligro de que pasara lo mismo con los web services. Entonces, para evitarlo, esta vez se ha creado una asociación que es el Web Services Interoperability Organization, cuya misión es asegurar la interoperabilidad entre servicios web desarrollados en plataformas distintas. Y pues la verdad es que hasta ahora todo ha funcionado muy bien por ese lado. ¿Cómo quedaría entonces la solución con web services en el caso de Aeroméxico? Bueno, pues eso es lo que vemos en esta lámina. Lo primero que observamos es que Aeroméxico ya no podría trabajar solo con un application server, sino que necesitaría dos. ¿Por qué dos? Porque tenemos que separar la capa de presentación de la capa de lógica de negocios. ¿Qué es lo que es la capa de presentación? La capa de presentación es la responsable de generar el HTML con el que va a interactuar el usuario a través de su browser. Eso significa que los desarrolladores encargados de crear la capa de presentación van a tener que hacer es desarrollar las páginas web, ¿no? Programando utilizando HTML, JavaScript, a lo mejor Java Server Faces en el caso de Java, ¿no? Pero estamos hablando exclusivamente de lo que es la parte de presentación, que se vea bonito. Eh, Luego, en la segunda capa, la capa de lógica de negocios, lo que se va a implementar son las funciones de negocios. En este caso, lo que vamos a implementar son funciones como verificar si existen lugares disponibles, vender un billete de avión, verificar el precio de un trayecto en particular. Esos son lo que se conoce como funciones de negocios. Los desarrolladores encargados de crear esas funciones van a tener que conocer otro tipo de tecnologías. Van a tener que saber conectarse a la base de datos, van a tener que saber hacer transacciones distribuidas entre varios servidores, y por lo tanto los conocimientos que se requieren para desarrollar en las distintas capas son diferentes. Normalmente un programador con poca experiencia empieza trabajando en la capa de presentación y a medida que va aprendiendo tecnologías nuevas y más complejas, se le puede mover hacia el desarrollo de componentes en la capa de lógica de negocios. ¿Algo nos impide poner las dos capas en un mismo servidor? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque en el caso de Java, por ejemplo, las dos cajas son servidores de aplicaciones. Son servidores de aplicaciones que se usan, sin embargo, de una manera muy diferente. En la capa de presentación se usa el servidor de aplicaciones para generar HTML dinámico. Y en la capa de lógica de negocios se programan componentes Java que reciben peticiones en XML a través de SOAP y que contestan de la misma manera. Normalmente cuando un sistema como estos esté en producción, habrá varios servidores de aplicaciones en clúster para asegurarse de que si falla uno de los equipos, el sistema siga funcionando. Entonces habrá un clúster de servidores en la capa de presentación y otro clúster de servidores en la capa de lógica de negocios. Eso, además de garantizar la alta disponibilidad de los sistemas, simplifica también la distribución de la carga y la escalabilidad del mismo. La ventaja de trabajar en un esquema por capas como el que estamos viendo aquí y el uso de web services para comunicar entre la capa de presentación y la capa de la lógica de negocios es que si ahora tenemos un socio de negocios que ha decidido utilizar una tecnología distinta a la nuestra, a lo mejor tiene servidores de una marca distinta, un sistema operativo
distinto y utiliza otro lenguaje de programación, eso no es un problema. Va a crear la capa de presentación utilizando el lenguaje que mejor conozca, el que prefiera, y va a utilizar web services estándar para comunicarse con nuestra capa de lógica de negocios utilizando SOAP. Y eso es realmente la fortaleza que ofrecen los servicios web. En realidad el esquema que vimos en la lámina anterior no es tan sencillo como parecía, ¿no? Tenemos que añadir algunos componentes adicionales. Primero, para asegurar la seguridad de este sistema. No queremos que cualquier quinceañero ocioso en su casa empiece a hacer reservas de billetes sin ninguna intención de comprarlos, ¿no? Y para eso, pues vamos a tener que utilizar algún tipo de componente que limita o restrinja el acceso a través de Internet a los servicios que estamos exponiendo, ¿no? Por otro lado, también tenemos que simplificar la comunicación con nuestros clientes. No queremos que cada vez que quieran utilizar alguna de nuestras funciones nos tengan que hablar y preguntar, bueno, ¿y tú qué servicios ofreces y cómo se utilizan? Lo que vamos a hacer es utilizar un lenguaje de descripción de servicios estándar que se conoce como WSDL, WSDL, Web Services Definition Language. Y esos archivos realmente son capaces de describir en su totalidad un servicio. Con ese archivo, cualquier programador en cualquier lenguaje de programación puede invocar el servicio sin necesidad de ayuda adicional del departamento de sistemas que creó ese servicio, ¿no? Y lo que se va a hacer es publicar todos los archivos WSDL que tenemos para cada uno de nuestros servicios en un solo repositorio, de manera que si alguien quiere utilizar nuestros servicios, lo único que tiene que hacer es conectarse a nuestro repositorio y ver qué servicios están disponibles. Existe un estándar para eso, ese estándar se llama UDDI y hablaremos más adelante, más a fondo de lo que hace y cómo se utiliza. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor de los web services? La primera es la reutilización de componentes. ¿Qué componentes? Pues todas esas funciones de negocio de las que hablábamos antes. Por ejemplo, verificar la disponibilidad de billetes de avión, mirar, consultar los precios. Todo eso son componentes que se pueden reutilizar. Eso es realmente lo que ha generado la mayor parte del interés de los web services y lo que justifica que se pueda utilizar dentro de un ambiente empresarial y lo que está a la base de SOA. Ahora bien, los web services tienen otras ventajas importantes. Por ejemplo, permitir una mayor integración de los sistemas y lograr tiempos de desarrollo más cortos utilizando sistemas estándar no propietarios de comunicación. Y eso se reduce básicamente en dos puntos. Primero es mejorar la flexibilidad de los sistemas y el segundo, soporte para sistemas heterogéneos. Aquí ya no importa si vamos a integrar sistemas Unix con Windows, con Mac, con mainframe, todo eso se puede hacer de manera muy sencilla. Trabajar con web services tampoco es complicado. Realmente yo desarrollo mi componente, la función de negocios que quiero que se pueda reutilizar desde varias aplicaciones, ya sea de manera interna como externa. Esa función de negocios viene descrita por un archivo WSDL del que hablábamos antes. Ese archivo WSDL se publica en un registro, un directorio UDDI, donde yo doy a conocer los servicios que están disponibles. Los usuarios se conectan a ese registro, ven el servicio que les interesa, bajan el archivo WSDL que quieren invocar a su máquina. A partir de ahí utilizan su herramienta de desarrollo para poder generar un cliente que invoque esa función y en ese cliente va a poder comunicarse de manera estándar con la función de negocios creada por la empresa que quería exponer esa función. De esa manera nosotros podemos crear servicios sin tener que interactuar con el usuario final para explicarle cómo se utiliza. Y eso es algo muy interesante. Para terminar el capítulo de hoy, solo nos falta por lo tanto contestar una pregunta.
Si los web services son tan útiles para integrar empresas, ¿cómo es posible que se utilicen más hoy en día los web services dentro de la intranet que hacia afuera? Y esa situación sorprendente en realidad se debe a varias razones. La primera es la clásica situación del huevo y de la gallina, ¿no? Realmente de nada sirve que yo exponga todos mis servicios como, como tal en Internet si resulta que mis competidores no lo hacen. Si solo una compañía aérea tiene la posibilidad de realizar reservaciones en línea, pues las agencias de viajes van a tener que esperar a que todas las demás lo hagan también para poder crear un sistema realmente útil. Y eso hace que, a pesar de que cada vez se está notando más movimiento en el ámbito de los web services, todavía no hayamos llegado a la velocidad que todos estamos esperando, ¿no? Sin embargo, dentro de la empresa la situación es distinta. Ahí el CIO es rey y lo que él pida a sus empleados se va a tener que hacer. Por lo tanto, ahí las ventajas de los web services se notan mucho más y se pueden adoptar de manera mucho más rápida. Eh, la implementación de los web services dentro de la empresa se ha visto pues favorecida por el hecho de que permite simplificar mucho los sistemas, permite reutilizar los componentes y también permite crear nuevas aplicaciones conectando servicios ya existentes. Y eso realmente es la base de SOA y es lo que estaremos comentando en nuestra siguiente presentación acerca de esta tecnología. Sin embargo, nuestro próximo capítulo no va a tratar de eso. Nuestro próximo capítulo va a ser otra vez de XML y va a explicar la relación entre XML y los web services. Bueno, pues esto es todo para el día de hoy. Espero que se unan a mí la semana que viene para otro capítulo de IT Insight. Hasta luego.